Vamos a continuar con la segunda clase. Vamos a ver ahora una de las reacciones más utilizadas dentro de la química de carbonilos y de cetonas y aldehídos. Es muy utilizada esa reacción. Cualquiera que lleve un curso muy básico de química orgánica se pide tratar este tema, que son los famosos reactivos de Grignard, descubiertos por el profesor Victor Grignard. Él está interesante toda la aportación que hizo, porque gracias a él, su gran aplicación fue hacer enlaces carbono-carbono. Realmente formar un nuevo enlace carbono-carbono para en ese entonces era muy, muy complejo. Entonces vino Grignard con su química, y de ahí se explotó de ahí se vino toda una revolución bien interesante de reacciones químicas que usaban las reacciones que prácticamente él descubrió. Entonces es bien interesante el legado que nos dejó el profesor Víctor Griñar, muy, 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 muy interesante, ¿sale? Entonces, aquí para ustedes se los voy a explicar de la manera más simple. ¿Ok? Realmente un Grignard trata de tener un halogenuro de alquilo primario o secundario. Ya todo el mundo sabe lo que son los halogenuros de alquilo. El halogenuro de alquilo que se utiliza es cuando X, es un halógeno, puede ser cloro, bromo, ujú, y yodo. ¿Ok? Se utiliza un metal, se utiliza magnesio. Ajá. Entonces, el flúor, eso sí, el flúor realmente no sirve para que el magnesio reaccione. Lo que hizo Grignard fue utilizar un halogenuro de alquilo, primario, secundario. Ajá, ojo, primario o secundario. Le puso magnesio y generó una especie muy reactiva. Ajá, en este caso vamos a ver el ejemplo. Tienen el bromuro de etilo. Ok, le puso magnesio y generó esta especie. CH3H2MgBr. Lo que realmente hace el Grignard es que se forma un carbanión. El carbono. El carbono que está unido directamente, vamos a hacer el ejemplo que está unido directamente al bromo, para que se entienda. Este es el carbono que está unido al bromo. Aquí su H3. Entonces, el carbono que está unido directamente al bromo, ajá, cuando está en contacto del magnesio, pues el carbono que está unido al halógeno, que en este caso es el bromo, se va a formar una especie de carbanión. Se rompe este enlace, carbono-halógeno, se rompe. El magnesio es capaz de romperlo. No voy a meterme mucho a detalles porque es una química muy compleja. ¿Sale? Entonces, lo que sucede es que genero, voy a poner aquí H3, carbono. Si se fijan, el carbono queda con carga negativa. Aquí está. Entonces, observen muy bien cómo el carbono que está unido al halógeno queda con carga negativa. ¿Y por qué con carga negativa? ¿Cuántos electrones tiene aquí el carbono? Uno, 2, 3, 4, 5 electrones a su alrededor. Entonces, como tiene un electrón de más, es un carbono con carga negativa. Y ya habíamos quedado que los carbonos con carga negativa se les conoce como carbaniones. ¿Sale? Entonces se forma un enlace iónico, donde es este carbono con carga negativa y Mg. X en este caso, X es bromo, MgBr, que sería MgX, con una carga positiva en el magnesio. Entonces se genera esta carga, este compuesto positivo, este catión, MgBr o MgX, si utilizamos otro halógeno. Y este Grignard, este reactivo, puede reaccionar muy a gusto con carbonilos. Reacciona con carbonilos. ¿Por qué? Porque si se acuerdan en la primera clase habíamos visto que el carbono de carbonilo es deficiente en electrones. Al ser esa especie deficiente en electrones es conocido como ¿se acuerdan? Un electrófilo. Por lo tanto, este Grignard, que es rico en electrones,
se comporta como un nucleófilo. Y habíamos quedado que los nucleófilos se adicionan a los electrófilos. Los nucleófilos atacan a los electrófilos. En este caso, ¿quién es el electrófilo? El carbonilo del aldehído o cetona. ¿Sale? Entonces, nótese muy bien cómo es la forma de generar este griñar. Ajá, entonces repito, tenemos un halogenuro de alquilo primario. En este vamos otra vez, halogenuro de alquilo primario, magnesio. Este es éter. El éter se utiliza como disolvente. Se requiere disolventes de tipo éter. Ajá, entonces éter se utiliza como disolvente, pero bueno, eso no es necesario que se ponga tan exigente con ustedes el disolvente. Pero por si ven, se puede utilizar éter. Hay otros autores que utilizamos THF, también es otro disolvente, son éteres, al final de cuentas, para generar esta especie. ¿Ok? Que como lo pone aquí este ejemplo, reacciona como si fuera esto, pero ya quedamos cómo se forma. Entonces, pongan atención, como les dije, se rompe el enlace carbono halógeno, en este caso carbono bromo, y el carbono queda con carga negativa formando este carbanión y y se forma un enlace magnesio-bromo o magnesio halógeno. O X, recuerden que nada más puede ser cloro, bromo y yodo, y el magnesio con carga positiva. Vamos a ver cómo reacciona en las siguientes diapositivas. Ujú. Bueno, aquí nada más para comentar otra vez. Entonces, ¿quiénes son qué halógenos se pueden utilizar? Pues ya habíamos quedado que yodo, bromo y cloro, el flúor para nada. Esto lo que nos quiere decir es que los halogenuros de alquilo con yodo, un R yodo, reacciona más rápido que un R cloro. Nada más es lo único que nos quiere decir esta diapositiva, ¿ok? Pero bueno, nosotros no tenemos, bueno, ustedes no se tienen que meter a reactividad, nada más con que haya un halógeno, yodo, bromo, cloro, es más que suficiente, ¿sale? Aquí podemos ver el mapa de potencial electrostático, por ejemplo, del yodo metano con el magnesio. Nótese cómo aquí el, el carbono, pues no hay una zona rica en electrones, todo lo tiene el yodo. Acuérdense, el delta negativo se encuentra aquí y el delta positivo del carbono se encuentra acá. Ajá, este es el delta positivo aquí y este es el delta negativo. Cuando se le carga magnesio, fíjense cómo cambia el ambiente electrónico. Podemos ver el ambiente electrónico del átomo de carbono, que es este. Ahora se hace rico en electrones y ven, se hace más rojo. Entonces, de una u otra forma, el pasar un carbono deficiente en electrones se hace un carbono rico en electrones. ¿Y por qué rico en electrones? Porque habíamos quedado que en este caso se forma un carbanión. Ajá, por eso es rico en electrones. Y aquí lo podemos ver. ¿Sale? Y el magnesio obviamente queda con carga positiva. ¿Ok? Porque aquí sería positivo y aquí sería negativo. Ok, ¿cómo es las reacciones y cómo lo tienen que ver? Tienen que ustedes analizar de entrada la acetona y el aldehído. Aquí son ejemplos, recuerden, es R, C, O, R. Entiendan el concepto. Más, vamos a utilizar este ejemplo. CH3MGBr es el reactivo de Grignard. Y como habíamos visto, se requiere como una segunda etapa cargarle agua y un hidronio o protoncitos, que son fuentes de protones para al final de cuentas tener el alcohol. ¿Sale? Recuerden que en la reacción siempre se forma un carboxilato, digo un alcohóxido y después se protona el alcohóxido para formar el alcohol. ¿Cómo es la reacción que ustedes tienen que visualizarlo? Visualícenlo de esta manera. El carbono que está unido al magnesio es el carbono que se va a pegar aquí, al carbonilo. En este caso, el carbono es un CH3, es un metilo. Por lo tanto, se pega aquí. Este es el que viene unido con el MgBr, en este caso el reactivo de Grignard, y se forma el alcohol. Es lo mismo cuando vimos con el hidruro, pero ahora en vez de hidruros vamos a ver alquilos. Aquí tenemos otro caso, tenemos este aromático. Este aromático, ¿cómo se forma? Este compuesto de Grignard se formó con el benceno, con el bromobenceno. Se le cargó magnesio y ahora sí, ya se tuvo el Grignard. ¿Sale? Entonces, es lo mismo. Este es el carbono que está unido al magnesio, que era el carbono halógeno. Este de aquí. Y se pega en el carbono del carbonilo. Y si se fijan, se forma este.
Y como segundo paso se requiere protonar porque antes se forma el alcohóxido y ya al protonarlo ya genera el alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sencillo, solamente es cuestión de visualizarlo. Entonces, continuemos con esta diapositiva. De hecho, las últimas tres ya las tenía grabadas, esas se las había dado a lo de la Facultad de Biotecnología y Biología. Por eso la explicación era un poco más fácil, más simple. Ok, pero bueno, ya estamos ahora en la parte de farma, ¿no? Entonces vamos a subirle un poquito el nivel. ¿Cuál nivel, hombre? Es algo más fácil todavía. Entonces, como les digo, los compuestos organometálicos de litio y magnesio se utilizan con frecuencia para sintetizar alcoholes, y eso lo vimos. Y nos vamos a ir a los reactivos de magnesio, que ya vimos que son en honor al químico francés Victor Grignard, ¿no? Entonces, él recibió su premio Nobel de Química en 1912 y él vino a revolucionar la síntesis orgánica con su química. Bastante interesantes. ¿Por qué? Porque su química también se puede obtener alcoholes altamente sustituidos. O sea, no es muy fácil hacer alcoholes altamente sustituidos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a partir de haciendo reaccionar cetonas-aldehídos. Una de las ventajas de las reacciones de Grignard es que el reactivo de Grignard, ajá, que es el haluro organomagnesiano, que es el haluro organomagnesiano, ya vimos que X puede ser cloro, bromo y yodo, nada más, ajá, es muy inestable en agua, o sea, le cargas agua y kabum, explota. Entonces se lleva a cabo generalmente en disolventes anhidros que no tienen agua. El más utilizado es el famoso éter etílico, vamos a ver más adelante el THF, ajá. Entonces ya vimos que el reactivo de Grignard pues requerimos un halogenuro de alquilo. Ya sabemos los halogenuros de alquilo, puede ser primario o secundario, ajá. Un magnesio, así simplemente el metal magnesio, ¿sale? Ahí tengo en mi laboratorio metal magnesio. Si un día tienen ganas de preparar un guiñapo, lo preparamos en mi laboratorio. Porque es una reacción bastante simple que yo trabajo ahí con mis estudiantes de posgrado. Ok, entonces tenemos el halogenuro de alquilo, cloruro, bromuro, yoduro, más magnesio, disolvente. Ok. Muchos se le pone así RMGX, en donde el enlace ya sabemos que R es el que tiene el carbono, el carbono que estaba unido al halogenuro. Y magnesio, pues es el metal. O sea, esta parte es el reactivo organometálico. Ajá. Y esto va a reaccionar como si R fuera negativo, un carbanión. Y MgX ya su cation. Entonces podemos ponerlo más adelante R, sus dos electroncitos, negativo. Ese es el que va a actuar. Y tenemos un nucleófilo con carga negativa que se va a adicionar al carbono del carbonilo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya sabemos que R puede ser un carbono sp3 o sp2. ¿Ok? Entonces, estos son los disolventes. Ajá, esta es la estructura del THF. El dioxano son disolventes muy utilizados para hacer reacciones de química de Grignard. Esto ya lo vimos que lo que les puse en la segunda diapositiva, pero como ya lo tenía grabado para lo de biología, pues bueno, la neta no recuerdo que les dije. Porque les digo, mis clases ya, esta parte ya es nueva para ustedes. En reactividad, pues prácticamente, ya saben, el yoduro es mucho más reactivo al magnesio que el bromuro y el fluoruro. El fluoruro le ponen un fluoruro, un fluoruro de alquilo, más magnesio no le va a hacer ni madres. Entonces, los que reaccionan es más que nada con eso. Pero va a ser mucho más reactivo el yoduro. Y aquí podemos ver el mapa de potencial electrostático, cómo se ve la diferencia. Fíjense muy bien, aquí el yodometano, ¿no? Aquí el carbono ya está verde-azul, o sea, hay deficiencia en densidad electrónica. Hacemos la reacción de magnesio y fíjense cómo el magnesio va a hacer polarizar el enlace de tal forma que le cambiamos toda la densidad electrónica alrededor de este átomo de carbono, haciéndolo más negativo, ¿sí lo ven? Negativo aquí. Entonces un delta negativo acá. Qué hermoso, qué bonito, ¿no? Y como vemos, hay varias formas de poner, o sea, puede ser bajo un carbono sp2 como un arilo. Yo puedo comprar bromuros de bromobenceno, perdón, le pongo magnesio y pongo mi grilla. Esto, o mi halogénuro de alquilo, magnesio, y tengo mi grilla. Entonces, cuando ya vean ese tipo de órgano, ya sabemos que es un órgano, un compuesto organometálico, pero con magnesio, es el famoso reactivo de Grignard. Ajá, y que prácticamente hay muchos libros que lo van a poner así, MGBR, pero así. Pero ya estamos de acuerdo que la reactividad es como si tuviéramos un carbono con carga negativa y esta sal. Ajá.
Bromuros de magnesio, ioduros de magnesio o cloruros de magnesio, dependiendo del halogénuro. ¿Sale? En general, cuando trabajamos con derivados de benceno, para hacer griñares, en general nada más se utiliza bromo o yodo, ¿eh? Ojo, apúntenlo. ¿Sale? Es muy raro que reaccione el clorobenceno, más magnesio. Es muy raro, ¿sale? Porque el enlace es más fuerte el carbono cloro, carbono CP2 cloro. Casi no reacciona tanto. Pero con un bromo y yodo fácil se prepara este griñar. Entonces recuerden que este es un carbono aquí que tiene su par de electrones con carga negativa. Un buen carbanión que va a actuar como un buen nucleófilo con carga negativa, ¿sale? Y bueno, y aquí pues así es como se forma, ¿no? Son ejemplos, ya simplemente son ejemplos, magnesio, ajá. Tenemos este bromociclohexano más magnesio. El éter cuando vean pues es porque es el disolvente. Y así es como muchos le ponemos. ¿Cuál va a ser la nomenclatura? Pues muy fácil es. Empezamos por el halogenuro. En este caso yo parto de un bromuro de alquilo, sería bromuro. De ciclohexil, ajá, tomamos el sustituyente que estaba unido antes el halogenuro, magnesio. Y siempre termina con magnesio. Entonces, empezamos con el halógeno, bromuro, yoduro, cloruro del sustituyente que es il, halogenuro de propil, ciclohexil, butil, exil, pentil, magnesio. ¿Vale? Aquí tenemos un carbono Sp2. Ah, no, perdón, aquí. Carbono Sp3. Magnesio. Este es el grupo alilo. Entonces, bromuro de alil, magnesio. ¿Vale? Simplemente nomenclatura básica. No voy a preguntar tan pesado en el examen. Ya es que yo nomenclatura casi no pregunto tanto. Y así mismo también tenemos los organolitios. Y va a funcionar exactamente igual, ¿eh? O sea, no se asusten no manches, profe, me cambió el litio, el magnesio por el litio. Ya me bloqueé, ya soy un. No, es lo mismo. Ajá. Va a ser va a ser el mismo mecanismo de reacción. ¿Sale? Va a polarizar el enlace. El carbono va a seguir siendo con carga negativa el organolitio. Ujú. Esto es como si reaccionara R negativo y su sal. ¿Vale? Esos son organolitios, nada más que estos son más reactivos. Los organoliteados son mucho más reactivos. ¿Vale? De hecho, son tan reactivos que son pirofóricos. ¿Qué son sustancias pirofóricas? Aquellas sustancias que en contacto con el aire, ¡kabum!, explotan. ¿Sale? Se inflaman. Los reactivos de Grignard no son tan pirofóricos como estos. Pero es exactamente la misma química, nada más que en vez de magnesio, pues le ponemos litio. ¿Vale? No, pero y al final de cuentas, a mí lo que importa es el carbono que está unido al metal. En este caso ahora ya no es magnesio, es litio, pero sigue siendo el carbono que va a actuar con carga negativa. El carbono que va a actuar con carga negativa y que va a funcionar como un nucleófilo con carga formal negativa, ajá, para llevar a cabo reacciones de adiciones nucleofílicas con el cetonas y aldehídos para formar alcoholes. Ujú. Y aquí podemos ver el mapa de potencial electrostático por ejemplo, el metilitio. Si ven en unas tres diapositivas anteriores, aquí todavía, por eso les digo, el litio todavía hace que sea mucho más reactivo el carbono. O sea, más reactivo me refiero a que sea más rico en densidad electrónica, mayor nucleofilicidad. O sea, si yo hablo en una escala de nucleofilicidad, es más nucleófilo, más fuerte en un organolitio que un organomagnesio, punto. ¿Sale? Se concentra más la densidad electrónica, fíjense, en un órgano litiado que en un órgano magnesiano, ¿sale? Y el litio obviamente es el azul porque es el delta positivo acá. Y aquí pues es el delta negativo, ¿sale? Aquí por ejemplo dice predecir los productos de las siguientes reacciones. Pues muy fácil, o sea, simplemente es un Grignard, pues sería CH3, CH2, Mg, Br, vamos a llamarlo, bromuro de etil magnesio. A ver, este yoduro de isobutilo. Acuérdense cuál es el grupo isobutil. Ay, vamos a ponerlo acá abajo. Es el isobutil
1, 2, 3. Es el yoduro de isobutilo. 1, 2, 3, 4. Yoduro de isobutilo. Ajá. Más litio. Obviamente aquí siempre se requiere dos equivalentes de litio. Entonces el producto va a ser este, litio. Ujú. 1 bromo, 4 fluorociclohexano. Todavía no vemos nomenclatura, pero bueno, no hay problema. Ciclohexano. Ah, no, ¿cómo no es del ciclohexano? Sí. 1 bromo, 1, 2, 3, 4. 1 bromo, 4 fluorociclohexano más magnesio. El producto sería este. Br. Ujú. Y el otro, pues simplemente, aquí estaría el carbono. Ujú. Aquí sería litio. Quitan el cloro y ponen litio. Pero acuérdense, es el carbono. Aquí, qué güey, aquí es MgBr. Oh my god, sorry. Mg, chingada madre, esta. MgBr. Sería bromuro de 4 fluorociclohexil magnesio. ¿Vale? Bromuro de 4 fluorociclohexil magnesio. Al final de cuentas, este átomo de carbono es el que va a atacar. Este átomo de carbono que está unido al magnesio es el que va a atacar. Este átomo. ¿Sale? Buen nucleófilo. ¿Sale? A ver, ya que vimos cómo se forman los reactivos de Grignard, los organolitios, ajá, ya saben que los Grignard pues, son los organomagnesianos, ¿sale? Tanto el organolitio como los organomagnesianos, paréntesis Grignard, pues se requiere de un bromuro, yoduro o un cloruro. ¿Sale? Un halogenuro de alquilo. O un halogenuro SP2. O un halogenuro de vinilo, ¿eh? Eso no sé si lo puse ahí atrás. Un halogenuro de vinilo. Ujú. Eso sí, con un carbono SP no va a funcionar. Eso está muy diferente. Eso sí, no. Ok, entonces, como les comentaba, y es muy sencillo. O sea, al final de cuentas, el organomagnesiano, pues tenemos un carbono con carga negativa. Un carbono con carga negativa, un carbanión puede ser un carbono con sp3 o un carbono que proviene de un benceno, sp2, ¿sale? Y la reacción es exactamente la misma, son adiciones nucleofílicas. Ajá. El carbanión proveniente del órgano metálico ataca, ya había esta parte, ya esta historia no la sabemos, se forma el alcohóxido se protona y ya. Y formamos el alcohol primario. Simple, sencillo, véanlo, observen, lo analicen, lo chequen 1 millón de veces. Entonces ya vimos cómo se forma el griñar, tenemos el halogenuro de alquilo, magnesio, generalmente utilizamos éter, ya vimos puede ser THF, el dioxano, y formamos el griñar. Acuérdense cómo se pone, bromuro, cloruro o yoduro de alquilo de magnesio, la nomenclatura, ¿no? Y es la misma historia. Acuérdense que hay muchos libros, muchos autores, por si en el examen se los pongo así, ya saben qué significa esto. O sea, esto quiere decir que al final de cuentas el R es el carbono con carga negativa. Ujú. Nada más que R pues puede ser un etil, propil, butil, exil, cicloxil, etcétera. ¿Sale? Esta reacción ya no la sabemos, aquí está el mecanismo. Ujú. Que en teoría en la vida real pues lo que se forma cuando el Grignard se adiciona. Aquí lo que quiere decir el autor es nada más para que vean quién es el rico en electrones, quién es el deficiente en electrones, nada más. Por eso, esa parte ya lo analizamos, ya lo expliqué. Ujú. Y ya nada más para que vean, vayan visualizando deltas negativos, deltas positivos. Esta parte, pues el carbonilo ya ni se diga. Ajá. Se adiciona, se deslocaliza, se forma el alcohóxido, que realmente pues se forma una sal. O sea, en ese caso, acuérdense que cuando se forma un anión, pues a fuerzas debe de haber un cation, ¿no? Y en este caso el cation pues es este. Ujú. Y se le conoce como sal de magnesio del alcohóxido. Pero bueno, en el examen con que me pongan ya soy feliz. Ya nada más en la siguiente diapositiva falta la protonación, vamos a verla. Ya nada más falta la protonación, puede ser con agua, como les digo, con ion hidronio o con protonas y nada más.
Hay casos jóvenes y apúntenlo para que luego no me digan, es que no me dijiste. Sí les dije. A veces también se utiliza sales de ion amonio. En casos muy raros se utilizan los cloruros de amonio ujú, como fuente de protones. Como fuente de protones, en vez de agua, de protones o del ion hidronio, es lo que también se utilizan para matar las griñares. De hecho, yo en la vida real, cuando trabajo, yo le pongo soluciones de cloruro de amonio para matar la reacción. Aquí está. Y la reacción sería lo mismo. El alcohóxido, protona y formamos amoníaco. ¿Sale? Para que vean. Y aquí la ventaja es que el amoníaco pues es un gas. Ujú. Pero también me gusta utilizar cloruro de amonio para formar ya como última etapa el alcohol. ¿Sale? Sigamos, sigamos. Vamos a ver el ejemplo ahora con un carbono sp3, ajá, donde RBR, R pues es un fenilo, un bencenito. Igual como se forman reactivos de Grignard, ya son ejemplos, ¿no? Se forman los reactivos de Grignard. Acuérdense, no debe de haber nada de agua aquí. Nada, nada, nada de agua. El agua es hasta la última etapa. Que ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Formamos el bromuro de fenilmagnesio. Ataca, como les dije, que muchos los ponen así. O otros autores lo ponen así para que vean, para que luego les digo que luego no les diga que yo, nos digan que yo les enseñe, que no les enseñé. Yo podría también ponerlo así, con carga negativa. Y acá al lado el MgBr más, en su caso, porque este es el ejemplo, ataca. Cualquiera de así o así sería lo mismo. Llegamos a lo mismo. En este caso aquí tenemos esta cetona, ataca esta cetona, ya le estamos dando identidad al compuesto carbonílico, se deslocaliza, formamos el alcohóxido. Y aquí pues sigue la protonación. ¿Sale? Como segunda etapa. Ahora, es muy importante, y aquí por qué puse esta pregunta, aquí dice, ¿cuál sería el resultado si por accidente se añadiera agua en la primera reacción del reactivo Grignard del compuesto carbonílico? Acuérdense que la reacción 2 ya se formó esto. Pero en la reacción 1, para aquí dice, ¿qué pasa si se añadiera agua en la primera reacción? Piénsele. Si se añadiera agua, el Grignard, en este caso, ¿qué Grignard empezamos a tener ¿no? El bromuro de fenilmagnesio. Los Griñares, al final de cuentas, y analícenlo bien, el Grignard al final de cuentas es un maldito carbanión. Es un carbanión, así de simple. ¿Y el carbanión qué son? Son muy buenos nucleófilos y muy excelentes, buenas bases, bronstes. Entonces, cualquier componente que sea ligeramente ácido o ácido, vamos a llamarle HA, lo va a agarrar, ¿sale? Lo va a abstraer. Entonces aquí lo que dice, y es que ustedes usen el cerebro. Dice, ¿cuál sería el resultado si por accidente se añadiera agua en la primera reacción del activo de Grignard y el compuesto organometálico? Entonces, imagínense, antes de que atacara, como vimos acá, a la acetona, porque esto proviene de una acetona, antes de que ataque a la acetona, pues obviamente primero se va a protonar. Acuérdense que si se pudiera llevar a cabo reacciones, si tengo dos posibilidades, una reacción ácido-base de Bronsted y ácido-base de Lewis, pues va a preferir primero las reacciones de transferencia de protón. Son más rápidas las reacciones de transferencia de protón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a protonar el bromuro de fenilmagnesio y formaríamos benceno. Entonces,
¿Cómo le llamamos nosotros los sintéticos? Desactivamos el griñar. Si por pura casualidad, antes en vez de añadir o sea, si añadimos agua, en el momento que yo quiero hacer reaccionar el griñar con mi compuesto carbonílico, le añadimos agua, ácido o lo que sea, pero que sea agua ácido, pues vamos a matar al griñar, vamos a desactivarlo. ¿Y cómo se va a desactivar? Mediante una reacción de transferencia de protón, ¿sale? Todos los griñares son incompatibles con el medio ácido, ¿sale? Por eso en la primera etapa se utiliza disolventes anhidros, que no haya agua, para que una vez que ya nosotros vimos que se haya formado la reacción de adición nucleofílica, ahora sí, ya una vez formado, ahí sí le cargamos aguas después. Ojo, apúntenlo, escuchen de nuevo esta diapositiva, escúchenlo muy bien, porque esta es la parte que muchos no alcanzan a entenderlo y me reprueban. ¿Sale? Porque a mí me gusta hacer, este examen va a estar interesante. Entonces ya quedó, claro, muy bien esta parte. Entonces por eso les digo, cuando tengo una reacción, ajá, fíjense muy bien cuando tenemos la flechita, por qué se pone uno y por qué se pone dos. ¿Sale? Porque en la reacción, quiere decir que uno es la primera reacción, lo que hay aquí, uno puede ser ABC, ajá, y dos, en el caso del griñar, uno que sería, por ejemplo, en el caso pasado, pues sería la acetona, ¿no? Se le carga la acetona, ¿no? Se le carga la acetona, y dos, se le carga agua, pero se tiene que separar siempre con números. Entonces, también como les comento, hay reacciones en química en donde hasta el uso de las flechas tiene mucho que ver. O sea, fíjate, o sea, como les dije, los reactivos, o sea, en pocas palabras, los compuestos organometálicos, como los reactivos de Grignard, son incompatibles en agua ácidos. Por eso les digo, los ácidos diluidos los utilizamos como en segundo paso para hidrolizar el alcoxide de magnesio, en este caso hablando de Grignard. Cuando hablo de hidrolizar es para formar el alcohol, del alcoxide pasa al alcohol. Y lo que hacemos en las reacciones, ajá, cuando tenemos A, después me da B, después me da C, pues aquí hay que saber especificar, hay que saber cuál es esa nomenclatura, hay que saber hablar de una manera correcta, de una manera propia, químicamente hablando. Entonces lo correcto, por ejemplo, para el griñar sería, no sé, o sea, en este caso sería la acetona, una acetona o aldehído, y como etapa uno sería esto, y como etapa 2 sería esto. O pueden ponerle, por ejemplo, tenemos la acetona, esto, y después, no sé si le puede poner Mm, no sé, tenemos aquí imagínense que A sea un compuesto, un acetona o aldehído, ajá, y acá sería B, pues obviamente sería el alcohóxido, ¿no? Y después C, que sería pues el alcohol, pero ven, se van separando, o así, pero no pueden poner al mismo tiempo esto con esto, porque lo que estoy viendo, lo que uno dice, es que el griñar, y luego me está reaccionando con agua, ¿no? Entonces, eso es lo que es lo que les comento, también tienen que tener mucha, porque si en el examen me ponen esto, pues prácticamente así lo que voy a hacer en su examen, en su PDF lo voy a tachar, ¿sale? Entonces tienen que aprender a hacer las cosas de una manera adecuada, ¿sale? Perdónenme por tener un profesor que es experto en química orgánica, ajá, y que sea experto en este tipo de cosas, ¿sale? Entonces, por eso tienen que ser buenos, tienen que ser buenos profesionistas, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado también hasta en esta parte de nomenclatura, ¿vale? Vamos a seguirle. Y aquí es lo que les comentaba, o sea, son incompatibles porque este griñar, pues es una muy buena base de bronce, o sea, rápidamente abstrae el alcohol el agua que tiene un pK de 15,7, pues vas a formar un ácido débil con un pK de 50. Imagínense, el equilibrio se va, pero hasta la superderecha, ¿sale? Por eso les digo, son incompatibles. Estos griñares o los organolitios son incompatibles con agua o algo, por eso se separan. Primero se lleva a cabo la reacción. Cuando cuando me refiero a la reacción es el griñar con el compuesto cetonoaldehído y ahora sí, al final hidrolizar el alcohóxido para formar el alcohol.
¿vale? Porque si no, lo que formarían pues sería una base muy débil. En este caso, el carbanión pues se formaría su correspondiente alquilo. En este caso, etilitio pues formaría etano. El etano, ¿qué pK tiene? Pues arriba de 50. ¿Vale? Acuérdense que se forma, el equilibrio se dirige hacia la formación de la base más débil, del ácido más débil, perdón, y miren, tarán, ¿vale? Bueno, entonces ya lo saben. El primer ataque es el ataque nucleofílico y después, segundo ataque, reacción de transferencia de protón. Ya me cansé de mencionarlo. ¿Y cómo es lo que se pone? Así, jóvenes, así es como se debe de poner la reacción general. Primera etapa, cetona el aldehído, cetono aldehído, después aquí tenemos el Grignard, el organolito y como segunda etapa, agua o el acidito. Ujú. Para matar, y digo, para matar la acción y para formar el alcoholín. Ok, entonces, ¿quiénes son los que protonan el reactivo de Grignard o litio? Pues cualquier especie que tenga un OH, un NH como una mina, un tiol y hasta un alquino, por eso les digo, un alquino terminal. Entonces, si yo pongo un Grignard más agua, un alcohol, más una mina primaria, secundaria, más un tiol, más esto, obviamente la reacción de adición nucleofílica no se va a llevar a cabo, no va a proceder porque primero, antes de que ocurra un ataque de adición, en este caso esto es una reacción ácido-base de Lewis, pues va a ocurrir una reacción de transferencia de protón, una reacción ácido-base de Prost. El reactivo de Grignard, ¿a quién le canta dar su llegue? Los carbonilos. Vamos a ver más adelante este grupo siminas. Los nitrilos, eso ya lo vimos. ¿O no? Si no, no creo que no. Los sulfóxidos, los nitrosos. Entonces, todos estos, cualquier grupo funcional cualquier molécula que tenga estos grupos funcionales, pues el reactivo de Grignard va a poder atacar a esos carbonos o hasta el azufre, o en este caso al nitrógeno. Ujú. Pero obviamente ahorita nos estamos dedicando al CO, al carbonilo de aldehídos o cetonas. ¿Sale? Entonces ya van viendo esta parte, jóvenes. Conocemos que para formar alcoholes, pues ya vimos que es la reacción de Grignard con aldehídos. Ujú. Pero algo que no les comenté es que el aldehído más simple se le conoce como formaldehído. Ojo, fíjense muy bien. Exacto, es la misma reacción. Entonces, si yo hago reaccionar reactivos de Grignard con este formaldehído, seguido de la hidrólisis, voy a formar alcohol primario. Entonces, si yo quisiera saber cómo formar alcohol primario a partir de un Grignard, ojo, si yo quisiera formar un alcohol primario a partir de un reactivo de Grignard y un compuesto carbonílico de cetonaldehído, pues siempre van a utilizar para tener este alcohol primario el formaldehído, no se les olvide. Ujú. Aquí tenemos el ejemplo, aquí ya les damos identidad a los grupos R. Aquí le estamos dando identidad al R. Aquí en este caso R es un butil. Puede ser bromuro de butil magnesio. Hace reaccionar con formaldehído. Primera etapa el éter, o sea, el éter es para el disolvente para llevar a cabo la reacción de Grignard, la reacción de adición, para formar el alcoxido para como segundo paso se protona. Y formamos el alcohol primario. Entonces recuerden, para un alcohol primario, a fuerza se debe de utilizar formaldehído. Alcohol primario, formaldehído, nada más, no hay otra forma. ¿Vale? Que luego mira que no les dije que no es nada. Ojo, comprendamos esta parte entonces. Como sabemos, la adición de los reactivos de Grignard, aldehídos o cetonas, me van a formar alcoholes. ¿Sale? Pero por ejemplo, si yo quiero formar un alcohol secundario, ¿qué es lo que uso? Pues si yo quiero formar un alcohol secundario, entonces utilizo un aldehído con sus reactivos de Grignard. Esta parte ya no lo voy a explicar, esta parte ya lo saben, y formo un alcohol secundario. Entonces, si yo tengo un alcohol secundario, lo puedo formar a partir del aldehído. Y si aquí tenemos un ejemplo, tenemos el acetaldehído, tenemos el grignardcin, ¿no? Formamos el alcohóxido, segundo paso se protona y forma un alcohol secundario.
O por ejemplo un alcohol terciario. Si yo quiero formar un alcohol terciario, entonces parto de una acetona. Aquí tenemos el ejemplo. Segundo, primer paso, el éter, como hizo el éter o el disolvente. Y segundo, o sea, al decir, fíjense muy bien, porque al decir muy, porque ustedes me van a decir, es que, profe, hace rato me estabas poniendo aquí, le griñar acá. Sí, está bien, pueden ponerlo aquí y acá, pero como primer paso se debe de poner entonces el disolvente, que en este caso es el éter, ¿sale? Se separa porque lo que nos quiere decir es que ya sabemos que el griñar y la acetona, ajá, se lleva a cabo en éter, en el disolvente anhidro, por ejemplo, y ahora sí como segundo paso, la protonación, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más? En el examen, o sea, también ustedes, por ejemplo, les digo, en el examen, o hay ejercicios donde muchos autores hacen esto directamente. Estoy hablando ya de mecanismos de reacción. Ahorita, centrémonos aquí nada más. Voy a explicar esta parte, ya lo he dicho. Esto, acuérdense, lo vuelvo a repetir. Esto es exactamente como si tuviéramos esto. Ajá. Y lo voy a repetir 1 millón de veces hasta que les quede claro. Hasta que lo comprendan. ¿Vale? Esto es lo mismo que esto, Mg. Vamos allá, vamos a ver cómo se llama este bromuro de etil magnesio. Bromuro del alquil, en este caso tengo un etil magnesio. ¿Sale? Y obviamente cuando uno trabaja con los griñares, pues hay muchas formas de preparar los alcoholes. Por ejemplo, vamos a ver cómo prepararíamos este alcohol. No le hagan caso si dice racémico. Acuérdense que al formar tengo un carbono quiral. Pues obviamente voy a tener los dos enantiómeros. Racémico es 50% de un enantiómero, 50% otro. Pero a mí no me interesa la estereoquímica. Este es el carbono, acuérdense. Ustedes tienen que analizar primero. Este griñer se puede preparar de tres formas. Es más bien, este alcohol se puede preparar de tres formas. Acuérdense que hay varios caminos para llegar a Roma. Entonces, si yo tengo este alcohol, recuerden que este carbono, el que tiene el OH, es el que era el carbonilo. ¿Vale? Y faltan los R's. Y falta el R que le voy a añadir el del griñar. ¿No? ¿Cuál R puede ser? Este R puede ser o este fenilo, o este metilo, o este etilo. Entonces ya tenemos, ¿sí o no? Varias opciones. El primer caso sería este, donde mi compuesto carbonilo es el fenilo y luego el etilo. Entonces meto bromuros de metilmagnesio como segundo paso agua, llego a este. O al revés, en vez del etilo, el metilo. Ahora el etilo está como el griñar, llegamos a este. O al revés, utilizo estos y utilizo como griñar este. Entonces, ven, hay varias formas. O sea, es ustedes que lo vayan viendo, analizando. ¿Ok? Ahí le ponen pausa, lo van observando. ¿Ok? Y entonces hay varias formas de llegar a Roma. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí dice, ¿cómo sintetizaría los siguientes alcoholes primarios mediante lo reactivo de un griñar a un formaldehído? Bueno, aquí ya me están diciendo alcoholes primarios, estos. Y por eso ya hasta el autor le dice, pues ya con formaldehído, porque pues, es obvio que un alcohol primario es a partir de un formaldehído. Entonces el formaldehído, aquí provendría el formaldehído. Entonces aquí hay que ver qué reactivos de Grignard. En este caso, en el inciso A, el primer reactivo es de Grignard, pues utilizaríamos ¿qué? Este, ¿no? MgBr o yoduro, ¿no? Y porque este es el carbono que tiene el formaldehído. El formaldehído, recordando que es este. Hidrógeno acá. ¿Qué fue me quedó? Te aparece el examen de ciertas personas que conozco. A ver, aquí está. Ok. Entonces, este carbón.
Entonces, el griñar sería esta parte. Ujú. Metil, metil. Aquí está. Pues sería el... Vamos ahora con yoduro. Es el isobutil, 1, 2, 3, 4. Yoduro de isobutil magnesio. Vamos a ver el inciso C. Ese sería aquí estaría el carbono del griñar. El inciso C. Este sería el griñar. También se puede con un carbono Sp2. Bromuro de ciclopenten magnesio. Y ¿sale? ¿Y esto qué he hecho? Bueno, aquí era ver mm, cuáles serían los reactivos para la ABC para formar el griñar. Aquí ya no es un alcohol primario, ya tenemos un alcohol inciso A secundario, inciso B, no, inciso A terciario, secundario, perdón, son secundarios. Sí, todos son secundarios, de hecho. Ok, todos son secundarios. Entonces, el griñar podemos elegirlo de varias formas. Yo lo voy a elegir de esta manera. Este carbono que estoy dibujando era mi carbonilo. Ujú. Entonces, pues muy fácil poner. Son secundarios, entonces serían a partir de aldehídos. Alcoholes secundarios a partir de aldehídos. Entonces, el inciso A, ¿quién sería mi aldehído? Pues lo voy a poner más fácil. De entrada ya tengo mi aldehído. ¿Cuál sería mi R? Pues puede ser o toda esta cadenota, que la voy a poner. Ujú. Voy a poner que este R sea todo este desmadre. Entonces sería H2C. Ahí está. Y el griñar, pues sería el de acá, el metil. El, vamos a poner así que en yoduro de metil magnesio. Ahí está. Este sería el inciso A. Yo como referencia y como consejo les sugiero que el griñar, si se fijan, y qué bueno que veo esto, para que apunten también, hay nota. Yo les sugiero mucho que los griñares sea el que tenga el menor número de átomos de carbono. Si se fijan, el inciso A, pues hubiera puesto el griñar todo este desmadre, ¿sí o no? Hubiera partido del acetaldehído, también hubiera hecho esto, hubiera partido del acetaldehído, ¿no? Y le hubiera puesto todo esto, como griñar. Ujú. Entonces yo les sugiero que si hay dos o más posibilidades, traten de elegir que el griñar tenga el menor número de átomos de carbono, ¿sale? En comparación al sustituyente R que esté unido al carbonilo. Ok, vamos a ver el inciso B. Es igual, es un aldehído. Aquí está el carbono del aldehído, entonces vamos a dibujarlo. Lo más fácil es dibujar ya el carbono, hidrógeno. Ok. ¿Qué voy a poner como R? Pues mejor pongo el bencenito. Ujú. Y el griñar sería estos dos, ¿sí o no? Se pone estos dos átomos de carbono, entonces sería el H2, H2. Vamos a poner el bromuro de etilmagnesio. H3H2. ¿No? Inciso C. Otro aldehído. Ujú. 1, 2, 3. Entonces, el griñar sería esta, bueno, el aldehído sería esta parte, ¿no? Ahí está. Y el griñar sería este alilo, este grupo alilo, entonces sería MgBr. El bromuro de alil magnesio, ¿vale? Ahí lo vuelven a checar la clase para que vean cómo se pone. Este está interesante, a ver, aquí nos dice, ese es un alcohol terciario, obviamente necesitamos una acetona. ¿Cuál cetona sería? ¿No? Aquí sería el carbonilo, puede ser cetona esto, y este sería el griñar, o pueden poner
cetona esto, y ese sería el griñar, o en rojo, cetona todo esto, y el griñar el metilo. Como les dije, tratar de utilizar que el griñar sea el de menor número de átomos de carbono, ¿no? Entonces, como es el menor número de átomos de carbono, la cetona sería esta, ¿sí o no? El carbono, este, ujú, H2, H3. Y el griñar sería este, es H3, Mg, Br. Puede ser Br o yoduro, ¿no? Y ya. Esa sería la más fácil. ¿Por qué? Porque les dije, como consejo, tratar de que el griñar sea el que tenga el menor número de átomos de carbono. ¿Sale? Entonces, este más este, da este. Dice, show how you could use. ¿Cómo podrían usar los griñares para preparar esto? Está muy fácil, o sea, ya los dije, ¿no? O sea, aquí, ahí ustedes lo hacen. Es a partir de, aquí es un alcohol secundario, aldehído. Alcohol terciario, cetona. Es un alcohol primario, formaldehído, ¿no? Secundario, aldehído. Terciario, cetona. Terciario, cetona, ¿sale? Voy a elegir al azar. No sé, el C es el más sencillo. Vamos a ver el B, el D. El B, vamos a ver el B. Del B, pues es la acetona, aquí sería el carbono. Ujú. Esto está muy fácil. 1, 2, 3, 4. Sería la acetona. Y el griñar sería el haluro de metilmagnesio. Haluro puede ser cloruro bromuro, haluro de alquil magnesio, ¿sí o no? ¿Sí? Esta es la acetona. Y le metemos el haluro de metilmagnesio. Inciso C, está bien fácil. Tenemos 1, 2, 3, 4, un butil, un metil y un etil. Es una acetona. Entonces, ¿quiénes van a ser los R's? Pues obviamente el butil pues es más fácil, ¿no? 2, 3, 4, ¿no? Ya tenemos esta parte. ¿Y ahora cuál? Pues el etil, porque entre el etil y el metil, el que tiene el menor número de átomos de carbono es el metilo. Para el griñar, entonces sería la acetona. H2, H3 y la acetona sería el mismo metil, haluro de metilmagnesio. Y pues es muy fácil, ¿no? Aquí sería la acetona. Este sería R1 y este sería el siguiente R. Y le cargamos el mismo metilo. ¿Sale? Fácil y sencillo, jóvenes. Ok, vamos a ver ahora otra reacción de Grignard ya que no tengamos aldehídos o cetonas, sino cómo un Grignard se adiciona a un óxido de etileno, a la madre, ¿cómo se llama? Epóxidos. ¿Vale? El óxido de etileno es el epóxido más simple. Entonces, aquí lo que sucede, el Grignard va a atacar a cualquiera de los dos porque exactamente es simétrico. Lo mismo de aquí es lo mismo que de acá. ¿Sale? Entonces, como les dije, los epóxidos son muy tensos, se rompe muy fácil. Entonces el griñar puede atacar aquí, ataca al metileno, se rompe, forma un alcóxido y esta parte, ¿cómo le llamo? Esta historia ya no la conocemos. Entonces ya sabemos cómo formar alcoholes primarios también, ajá, de este tipo. Fíjense muy bien, cómo formar CH2, OHSH2, CH2. Fíjense la estructura del alcohol que nos daría si utilizáramos un óxido de etileno. Ojo, apréndanse porque se les va a ayudar mucho. Entonces, si le ponemos R, pues aquí tenemos, por ejemplo, el bromuro de butilmagnesio. Hacemos la reacción del Grignard, hidrólisis. Ajá, entonces fíjense muy bien, OH es H2, H2. Si yo les pusiera cómo preparar, bueno, más bien, si en uno del examen les pusiera o en los ejercicios para presentar algo parecido a esto, OH es H2, H2, ¿cómo lo sintetizarían esta parte? Pues es a partir del óxido de etileno. Ojo, ¿eh? Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Este es otro tema, ¿ok?
Se llama protección de alcoholes. ¿Y de qué trata la protección de alcoholes? Yo creo que se mejor lo hago como segunda clase. Esto vamos a dejarlo como ya, como más bien como tercera diapositiva, ¿sale? Entonces, hasta aquí paro para que no se nos haga pesada la segunda clase. Ahorita voy a retomar esta parte, ¿vale?